Este ha sido un debate en el que han circulado el argumento Calam, muy refutado, William Lane Craig, que ya no ha vuelto a salir porque lo han dejado en ridículo en más de algún debate. Volvió a tocar el tema de este científico que se convirtió en cristiano a última hora, pero hay que entender la razón que tuvo este científico. Reitero, la ciencia no cierra puertas, la ciencia te deja la puerta abierta. Y tú sigues investigando, porque eso es lo que enriquece la investigación, pero con el uso de la razón. Este debate va a salir bastante largo. Aclaro que yo no he participado en el debate porque este debate era entre Claudio y el pastor y me pareció imprudente hacer cualquier declaración. Así que no estoy acompañando aquí a mi. Ya estamos de vuelta, vamos a continuar con el debate y le doy la palabra al apologista Víctor Manuel Banda. Esta es su segunda refutación y cuenta a partir de ahora con 10 minutos. Adelante. Bien, quiero comenzar nuevamente haciendo la aclaración sobre el significado sencillo que yo di de ateo y teísta, porque se retomó nuevamente la cuestión del significado. Parece ser que no logro darme a entender. No es que yo pueda saber más que un ateo cuál es su significado, pero en apología cristiana hay definiciones muy claras sobre estos conceptos, tanto de ateo como ateísmo, y si nos basamos estrictamente en el significado etimológico, el cual ya se mencionó, pues tendríamos que ser muy reduccionistas. Pero cualquier palabra tiene dos significados. Tiene un significado etimológico, que es el que nos da la Real Academia de la Lengua, y tiene un significado que en el lenguaje de la filosofía aristotélica se conoce como significado real. Ese significado real es el significado que le da la sociedad o determinado campo a una palabra. Por ejemplo, la palabra filosofía. La palabra filosofía etimológicamente significa filos, amor, a la sabiduría. Mientras que si le buscamos un doble significado, vamos a encontrar un significado real, que es el estudio del pensamiento y el análisis de los juicios. O puede haber otro segundo o tercer significado según le dé cierto campo de la filosofía. Saliendo rápidamente de este punto de los significados, solamente quise clarificar eso para que no se entienda que yo estoy altercando con el término de ateo o ateísmo. Paso a objetar cómo es que el señor Claudio nos decía que a los cristianos se les prohíbe usar la razón porque no pueden cuestionar ciertas creencias o doctrinas o cuestionar algún juicio, alguna oración, algún análisis, pero en realidad lo que a nosotros como cristianos se nos limita a cuestionar es el mensaje de la palabra de Dios, mas no se nos limita a usar la razón. Nosotros usamos la razón en muchas formas, los cristianos. Cuando estudiamos doctrina, cuando estudiamos historia en el entorno judío, la historia de la iglesia cristiana, esto es después de Cristo, los 2000 años de cristianismo, cuando estudiamos geografía, etc. La doctrina cristiana está muy enriquecida en el tema del razonamiento. Entonces creo que también aquí se está tergiversando el tema de que no cuestionamos la palabra de Dios, su contenido. Eso es lo que se nos prohíbe, porque nosotros creemos que Dios es perfecto, es sabio y lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra está correcto. Ahora, escuchábamos también por parte del señor Claudio un argumento que en apariencia pudiera dejar a muchas personas en duda sobre si los cristianos son personas que pueden resolver con la razón las diferencias que tenemos. El señor Claudio mencionaba mucho acerca de las muchas sectas que existen, tantas fracciones que hay en el cristianismo, pero esto no es por falta del uso de la razón. Estas solamente son diferencias que hay en el sector cristiano. Y tomo el mismo ejemplo que él nos dio. Esas diferencias están en todo sector. Si nosotros vamos al sector político, no importa que en un solo país un partido domine, dentro del mismo partido político va a haber diferencias. Si vamos a lo que es el sector del deporte, no todos los futbolistas están de acuerdo. Si analizamos diferentes sectores, medios, donde hay ideologías y cosmovisiones, ahí hay diferencias. Por lo tanto, es muy normal y muy humano que haya diferencias en el cristianismo. Así que el hecho de que estas diferencias estén muy marcadas, eso no equivale a que no somos personas razonables o no podemos arreglar nuestras diferencias razonando. También creo que una de las cosas que fue muy claras notar en su argumento que nos daba recientemente el señor Claudio es la confusión de lo que se ha hecho en el cristianismo a lo largo de la historia en el nombre de la fe, como las guerras, los atentados, las muertes, etc. Pero creo que aquí hay una falacia de causalidad que está cometiendo el señor Claudio, porque él está confundiendo el fanatismo que se vive en el cristianismo con la fe cristiana. Y no son cosas idénticas, no es lo mismo. El fanatismo que se vive en el cristianismo es el mismo fanatismo que se vive en otras cosmovisiones, como ya mencioné. Hay fanatismo en el deporte,
hay fanatismo en la política, hay fanatismo, aún en la ciencia hay fanatismo. Hay algunos que piensan que son científicos cuando son cientificistas y no científicos. Entonces, yo creo que ese fanatismo no es lo que impide que haya razón en el cristianismo. El fanatismo es una acción o una actitud, perdón, que se encuentra en todo tipo de cosmovisión. Pero el fanatismo cristiano no es lo mismo que la fe cristiana. La fe cristiana se conduce no solo racionalmente, sino educadamente, íntegramente, con sentido, con razón. También se mencionó que amar es diferente en la forma en que amar no es la forma adecuada en que se expresa o se vive en el cristianismo. Se retomó este punto, pero creo que cuando nuevamente retomó el punto el señor Claudio sobre el amor y trata de desacreditar el amor de Dios, él hablaba de un amor general, así lo expresó él, en el sentido general de amar, pero creo que también aquí se está confundiendo la causalidad, porque no es lo mismo el amor y la forma en que se expresa el amor. El amor puede ser un sentimiento que pudiéramos generalizarlo hasta cierto punto, pero lo que no podemos generalizar es la forma en que se ama. De hecho, en cada cultura la forma de expresar el mismo amor que todos sentimos no es la misma forma. Así que no podemos juzgar la forma en que Dios ama en base a cómo nosotros concebimos la forma de amar. La cultura hindú tiene una forma diferente de amar, de expresar ese amor, de dedicar ese amor a las personas, aunque el concepto de amor puede ser universal. Así es que creo que se está cometiendo ahí nuevamente un error en confundir la causa. Y cuando se mencionó que todas las sectas religiosas no tienen la capacidad de razonar, se está cometiendo la falacia de la composición. Esta falacia de la composición se produce cuando atribuimos a un conjunto de cosas lo que solamente son ciertas en las partes. O dicho de otra forma, como todos los componentes son malos, cuando se comete la falacia, así se analiza. Así se analiza. Como todos los componentes son malos, el conjunto debe de ser malo. Esto sería como decir, los maestros de la escuela son malos, por tanto la escuela es mala. Eso es una falacia de composición. No podemos, por un sector de fanáticos cristianos, juzgar a todo el cristianismo. Tenemos que entender que las partes no son el todo, ni el todo son las partes. Así que los cristianos fanáticos no representan a todo el cristianismo. Habemos cristianos que somos racionales, que somos congruentes, que somos centrados y que somos responsables de nuestras acciones. Le doy ahora la palabra al activista Claudio Antonio Sánchez y usted tiene a partir de ahora 10 minutos. Adelante. ¿Creen ustedes que es razonable comunicar un mensaje que va a estar sujeto a una interpretación? El mensaje tiene que ser claro. Eso es un mensaje inteligente. Un mensaje que va a estar sujeto a interpretaciones de distintas fracciones no es inteligente. Para nada. Por lo demás, no han respondido. Yo a usted le puedo nombrar muchas diferencias, que no solo han terminado, por supuesto, en guerras, pero muchas diferencias de muchas sectas y que han sido muy mal llevadas. No es necesario terminar en guerra, pero han sido muy mal llevadas. ¿Cuáles facultades de ciencia han entrado en eso? Ninguna. No hay ninguna. Yo llevo años de vida y no he escuchado amenazas. ¿Acaso un profesor de ciencia le dice a un alumno, si usted no cree lo voy a castigar? No, no hay una amenaza. ¿O acaso un científico que hace una publicación pone al pie de su publicación el que no crea va a ser expulsado de la facultad? No, eso no se da, porque impera la razón. Si yo no creo en un postulado de un científico, tengo que exponer, usando razonamiento científico, del por qué. No puedo llevar esto a la condición de premio o castigo. Aquí no se trata de premiar o castigar. O sea, te premio si estás de acuerdo conmigo y no cuestionas más. Ahí te premio. Si no estás de acuerdo conmigo, tú no tienes derecho a cuestionar. Y eso ha sido el tópico de todas las sectas. Usted le pide alguna explicación a algún sacerdote y si persiste en el cuestionamiento, usted entra en pecado. Es así de simple. Cualquier cristiano que decida cuestionar el procedimiento de este creador inteligente entra en pecado. Eso no se cuestiona. Usted no debería cuestionarlo. La razón es la que impera, pero en la fe no hay razón.
insisto. Por otro lado, usted me habla también de que en todas partes hay fanatismo. Sí, hay hartos fanáticos científicos, pero ninguno ha declarado guerra. No he visto yo ninguna información que algún científico haya matado a otro, lo haya expulsado. No, eso no se da. Por muy fanático que sea, no se da. A ver, ¿qué otra cosa más? El amor condicionado. ¿Ah? Usted dice que el amor entonces de este ser inteligente es condicionado. ¿Eso me está dando a entender? Bueno, para mí un amor condicionado no es libre. Mi concepto de amor lo considero mucho mejor. Yo amo porque a mí me hace bien amar, porque a mí. No amo porque quiero que el otro me ame. No, yo amo por mi propio bienestar. Además, un ser tan poderoso necesita eso. ¿Para qué? Si es poderoso. Sería como que yo comenzara a castigar a cualquier otro ser simplemente porque este otro ser no me sigue. Aunque yo tenga mucha inteligencia, inteligente es entender que si el otro no me sigue, o no me ama, o no me respeta, es porque yo no he sabido expresarme. Y si yo soy inteligente, tengo que buscar los medios, los métodos de comunicarme. Sin embargo, este ser creador, ¿cuáles han sido sus métodos? Castigar, matar, torturar, amenazar. Eso para nada es racional. Si yo amenazo a alguien, todo quien está bajo amenaza genera una reacción contraria. Si yo te amenazo, obvio que voy a tener una respuesta que va a ir en contra de esa amenaza implícita en el mensaje. Y eso está implícito, está ahí, marcado. Si no lo haces, te castigo. Bueno, eso no es inteligente. Yo no le diría a alguien eso. Si me quiero comunicar con alguien, no puedo ir con una amenaza de por medio, porque el concepto de amor conlleva que uno tiene que cuidar al otro. Tiene que estar pendiente de las necesidades, tiene que protegerlo. Y en este caso no vemos que haya una protección. ¿Protección de qué? Si, como dicen, hay tanto fanatismo. Bueno, ¿por qué no hay protección en contra de ese fanatismo? No veo que haya ninguna protección, ni por parte de ninguna secta. Las sectas no protegen, amenazan. Entonces, esto de que la forma de amor que está condicionado al premio castigo es inteligente, no, los profesores no, un buen profesor no lo hace. Un buen profesor se esmera porque el alumno entienda el mensaje, entienda de qué se trata la enseñanza. No simplemente se castiga. Eso no está bien, para nada. Esto me hace entrar en otro problema acá. Porque, ¿qué hace un apologista del cristianismo metiéndose en la ciencia? No tiene que hacer nada. Es lo mismo que hicieron con el famoso juicio del mono allá en Estados Unidos, para meter el creacionismo. Intentaron meterlo diciendo que la ciencia no tiene ninguna autoridad en las cosas de la fe. Bueno, entonces yo les digo a ustedes, quédense con su fe. La fe no tiene nada que meterse en la ciencia. Quédense con su fe, defiendan su fe. Pero es eso, es fe, no es razón. Si usted me demuestra de que con la fe puede llegar al uso de la razón, bueno, ese es el asunto de este debate, de que acá se han expuesto argumentos en base a hechos. No es una falacia lo que yo he dicho, son hechos. Una falacia es que si no se ha comprobado un hecho como tal, pero cuando es reiterado en el tiempo, es reiterado en sus formas, ya deja de ser una mera interpretación. Acá no es un asunto de que voy a interpretar el amor. No, es un hecho que el amor está condicionado. De hecho, usted dice, seguiremos si lo permite. Seguiremos en este programa si lo permite. Eso es condicionarlo.
¿No le parece ilógico? Yo sigo porque yo quiero seguir. Nadie me va a condicionar. Eso no corresponde. Ahora, las leyes en un país, las leyes son seculares, cambian. La ley escrita en ese librito no ha cambiado, sigue intacta. Y la generación de una manera inteligente, como ya dije al principio, es cambiar cuando la sociedad ha cambiado. Ya no me puedo seguir comunicando por interpretaciones, por sueños, por zarzas ardientes o porque apareció un iluminado. No, actualmente existen medios de comunicación eficientes, veraces y certeros. Eso es ser inteligente, entregar un mensaje claro, sin interpretaciones. Vamos a continuar y le doy la palabra al apologista Víctor Manuel Banda. En esta sesión de 5 minutos, usted podrá hacerle preguntas al activista Claudio Sánchez. Les recuerdo, 5 minutos. Adelante. Muy bien. Decía ahorita usted, señor Claudio, que los mensajes inteligentes deben de ser claros y no deben de tener el riesgo de tener diferentes interpretaciones. Si fuera así, entonces creo que el mundo en su totalidad, el mundo está en un problema porque el lenguaje universal es extremadamente ambiguo. Existen muchas frases que se pueden interpretar de 2 o 3 maneras. ¿Cómo resuelve usted esto? Con el uso de la razón, así de simple. Como le he dicho, yo a usted le puedo mencionar muchas problemáticas generadas por interpretaciones, pero en la ciencia eso no existe, porque ahí impera la razón. Es la razón. Pero su acusación es de que una frase que se puede interpretar de varias formas no es inteligente. Entonces, si alguien dice, mi mamá se fue de casa, esa frase se puede entender como, mi mamá se ha ido del hogar, como también se puede interpretar, mi mamá tomó un arma y fue a cazar conejos. Si una depende frase... cómo lo diga, porque casa es con S y la otra es con Z. Claro, si usted no sabe pronunciar, ya no es problema de quien recibió el mensaje, es problema de quien entregó el mensaje. Usted no lo pronunció bien, claro. Creo que en el español, en el castellano, Z y S se oye igual. Claro, eso es lógico, ¿no? Correcto. Yo digo casa o caza. ¿Entiendes? Perdón, pero la frase se presta... Es porque usted lo dijo mal. ¿Pero la frase se presta para entenderse de 2 maneras o no? No, porque yo digo caza y casa. ¿Nota la diferencia? Caza y casa. Muy bien. Ahí yo le estoy entregando a usted un buen mensaje. Un mensaje directo utilizando la palabra y no cabe interpretación. Ahora, ¿Con esto me está diciendo usted que no hay frases que son ambiguas? En un mensaje inteligente, no. En un mensaje claro, no. Ok. Es así. Entonces, ¿cómo puede usted interpretar otra frase donde diga, trae el saco, cuando el saco tiene 3 aplicaciones en el castellano? El saco puede ser una prenda y el saco puede ser una bolsa. Ambas se escriben igual, con S, A, C, O. ¿Ya? Contextualice. La ciencia contextualiza. Y eso es lo que no hacen ustedes. Entonces, ¿no será la misma regla para con el mensaje bíblico? Lo único que tenemos que hacer es contextualizar y usted se dará cuenta que no nos confundimos ni es confuso. Las frases ambiguas no indican que hay falta de inteligencia. Este es un fenómeno natural en la gramática. Y usted acusaba a la Biblia de que si Dios es inteligente, tiene que comunicar cosas claras de tal manera que no se entiendan de 2 formas. Pero el problema es que en todo el mundo hay frases ambiguas. Las hay en la ciencia. Las hay en el deporte, las hay en los medios televisivos, los hay en el periódico. Así es que el hecho de que un mensaje sea ambiguo, eso no indica que no es inteligente. Le insisto, ¿cuántas facultades de ciencia usted ha visto entrar en estas disputas? Ok, antes de que se me acabe el tiempo, porque me queda un minuto, la siguiente pregunta. Usted dice que las religiones son las responsables de la guerra, la muerte, destrucción, etc. La ciencia, dice usted, que no hace... Usted dice que la ciencia no hace eso. Entonces, ¿qué me puede decir? Si es que la ciencia no amenaza a la humanidad como lo hace la religión, ¿cómo me explica la destrucción de Chernobyl? ¿Cómo me explica los experimentos donde destruyen bosques completos, la deforestación por parte de la ciencia? ¿Cómo es que dice usted que la ciencia es inocente y culpa a la religión? ¿Que la ciencia es inocente? Yo no he dicho que la ciencia es inocente. Nunca. Usted dijo que la ciencia no comete los mismos daños o atrocidades que la religión comete. Con respecto a la interpretación, cualquier científico
cualquier científico que digan, oye, vamos a tirar una bomba atómica, sabe que eso es perjudicial de una u otra manera. Ahí no cabe la interpretación. El que lo haga o no lo haga es indistinto del fenómeno como tal. Acá nosotros estamos hablando de un mensaje. Es el mensaje el que se interpreta mal. Es el mensaje el que ha sido mal usado porque no es claro. Vamos a continuar y le cedo la palabra al activista Claudio Sánchez para que ahora usted haga su sesión de preguntas. Cuenta también con 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Primera pregunta. Bien. Primera pregunta. ¿Por qué usted quiere cuestionar? Esa quisiera que me la respondiera ahora. No me importa si tengo 5 minutos y usted me los lleva. Solo me interesa saber por qué usted quiere cuestionar. Perdón, no se alcanzó a entender. ¿Cuestionar? ¿Por qué usted quiere cuestionar? Este debate se trata de eso, de cuestionar. ¿Por qué usted quiere cuestionar? Cuestionarlo a usted. Cuestionarlo a usted. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero cuestionarlo a usted? ¿A mí? No, si eso no se trata de cuestionarlo a mí. Es que... Se trata del uso de la razón. Usted está cuestionando la razón, no a mí. Ah, ok. No, Es que tal claro. vez la pregunta... Ubiquémonos, por favor. Aquí estamos hablando de conceptos, no de personas. ¿Ya? Correcto. Pero la expresión, ¿por qué quiere cuestionar? Aquí en México se oye la frase incompleta. No sé si en Chile sea entendible, pero aquí en México como que nos hace falta un sujeto del verbo cuestionar. ¿Por qué quiere cuestionar el ateísmo? ¿Por qué quiere cuestionar la ciencia? ¿Por qué quiere cuestionar, etcétera? No sé si pudiera ayudarme a entender mejor la frase. No, cuestionar. Eso. ¿Por qué se quiere hacer preguntas? Eso. Preguntas ok. respecto de todo, de todo. De todo. ¿Por qué usted quiere cuestionar? Ah, correcto. ¿Qué lo lleva a cuestionar? Muy bien, mire, nosotros no estamos en contra de la ciencia y la filosofía. Y la filosofía enseña que el hombre nace con esa inquietud de saber, de conocer. Esa necesidad de conocer, de descubrir, es lo que lo impulsa a investigar y a cuestionarse todo lo que lo rodea. Entonces, yo creo que esa es una explicación filosófica que me da a mí la razón de cuestionar. En la Biblia tenemos un paralelo a esta explicación. En la Biblia, en el libro de Eclesiastés, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, para que éste inquiera, para que éste busque, para que éste investigue. Entonces, la razón por la cual yo siento la necesidad de cuestionar es porque estoy en la búsqueda de algo, buscando siempre una respuesta a los porqués de los que hay en la vida. En el cristianismo estamos de acuerdo con esa filosofía. Esa es la razón por la cual yo quiero cuestionar. Entonces me está dando a entender de que si alguien cuestiona es porque no lo entiende. Entonces parece que usted está dando a entender que cuestiona porque tampoco entiende la Biblia. Porque de lo contrario no lo cuestionaría. Obvio. No puede ser así. A ver, yo no cuestiono la gravedad. Yo no cuestiono el magnetismo. Yo no cuestiono que existe un sol. No lo cuestiono. Usted quiere cuestionar esto. Quiere cuestionar la Biblia. ¿Por qué? ¿Quiere decir que entonces tiene dudas? ¿Tiene dudas? Es que la cuestión no puede caber la duda. La cuestión de Entonces, cuestionar... pero es que entienda, usted está defendiendo algo que no debería cuestionar. Y usted acaba de decir que cuestiona el cristianismo. Cuestiona. Entonces, yo no cuestiono la gravedad. Existe y punto. No cuestiono las otras cosas. Existen y punto. Sí, pero... Yo no las tengo que cuestionar. ¿Usted está cuestionando sus palabras? No, usted está tergiversando este tema de cuestionar, porque la ciencia cuestiona para poder descubrir. Así es que la ciencia no cuestiona ya cuando lo descubre, cuestiona antes de descubrirlo. Si no cuestionara, no podría llegar a la investigación. La piedra angular de la ciencia es eso, el preguntarse cómo y de qué manera y qué cosas componen el mundo. Así es que el cuestionar no siempre indica que se tenga dudas. Y segundo, yo no cuestiono el cristianismo, cuestiono argumentos sobre el cristianismo, pero no el cristianismo mismo. ¿Y por qué tiene que cuestionarlo? Si el mensaje fuera claro, no habría nada que cuestionar, ¿cierto? Eso está muy en claro. Si yo le entrego a usted un mensaje claro, inteligente, bien... Oiga, hasta aquí el tiempo favor, de esta pequeña sesión. Vamos a pasar a dar lectura a las preguntas que nos han enviado los radioescuchas ¿Qué preguntas? y les indico a ambos exponentes que cada respuesta
Perdón, me parece que ha habido una ¿Se cortó? pequeña falla técnica. Vamos a hacer una pequeña pausa ¿Aló? y en un momento continuamos.